Bienvenidos a la práctica del día de hoy. Vamos a empezar con el siguiente ejemplo. Lo primero que vimos en esta semana es el t-test. Veremos el t-test para una muestra, en este caso. Recordemos que el t-test me permite comparar los valores que yo he obtenido, sea con otros valores de otro proceso o con un valor que nosotros queramos comparar. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra del peso de 100 pollos en libras de 7 semanas. Imaginemos que tenemos nosotros una granja en donde tenemos alrededor de 500 pollos y hemos decidido sacar una muestra de 100 individuos para poder realizar mi estudio y saber y comparar con el peso promedio que en la parte teórica encontramos que debe ser de aproximadamente 4,5 libras. Vamos a analizar qué es lo que tenemos aquí. Lo primero que tenemos es el orden de corrida. Esto quiere decir que mis pollos del 1 al 500 fueron numerados y en qué orden fueron tomados los datos. El ID es el orden en el que ya tengo yo ordenados mis datos en este momento. Como pueden ver, tenemos un total de 100 pollos y el peso de cada uno de los individuos. Como pueden ver, se aproximan mucho a 4,5 libras, pero con este t-test vamos a poder saber si toda mi población en realidad se compara con el peso de 4,5 libras. Ahora que ya tenemos entendido los datos que tenemos en Excel, procedemos a copiar los datos del peso y los vamos a pegar en el programa PSPP para el análisis estadístico. Control C y vamos ahora al programa PSPP. Antes de pegar los datos, vamos a vista de variables y creamos la variable de interés. En este caso es el peso. Damos Enter y colocamos en el ancho, colocamos el valor de 2, en el número de decimales 1 y los demás datos que ya están correctos. En este caso, la medida es de tipo escala y ya está correcto. Ahora vamos a vista de datos y pegamos los datos del peso. Una vez que hemos colocado todos los valores del peso, vamos a proceder a hacer el análisis de t-test para ver los resultados que encontramos. Para esto damos clic a analizar, comparar medias y seleccionamos prueba T para una muestra. Como en este caso estamos utilizando una muestra y comparándola con un valor, tenemos que seleccionar este apartado. Con lo cual nos va a aparecer la siguiente pantalla, en donde a la izquierda van a encontrar las variables y en la derecha van a colocarse las variables seleccionadas. Para eso nosotros seleccionamos el peso y damos clic en el botón que aparece en pantalla, de tal manera que la variable peso quede en la parte derecha. Ahora, tenemos que colocar el valor de prueba. En este caso, a nosotros nos interesa comparar los diferentes pesos de los pollos de nuestra granja con el peso promedio en libras. En este caso vamos a tomar un peso de 4,5 libras. Un dato aquí súper importante y con el cual vamos a evitar muchos errores. En PSPP van a darse cuenta que el valor se escribe utilizando el punto, no utilizando la coma. Así que ustedes van a darse cuenta y van a poder revisar que los valores utilizados en la plantilla se encuentran con punto. Así que traten de tomar en cuenta esto al momento de pasar los datos, de tal manera que no tengan ningún inconveniente y no tengan ningún error. Entonces, colocamos el valor de 4,5 y damos al botón de OK. Con esto, nos debería aparecer en pantalla lo siguiente. Abrimos la ventana de resultados y nos aparece lo siguiente. Vamos a interpretar los datos que vemos en pantalla. Primero tenemos el peso. El valor de n me indica el número de
participantes o individuos en mi muestra. En este caso tenemos 100 individuos o 100 pollos. La media hallada es de 4,49. Nosotros queríamos compararle con el valor de 4,5 libras. Como pueden ver, es bastante aproximado, pero el valor o el t-test me va a permitir decir si este promedio o esta media se aproxima a toda mi población. Y además podemos encontrar aquí valores como la desviación estándar, que es de 0,17. Acordémonos que .17 en PSPP significa 0,17. Tenemos el valor del error estándar de la media, que es de 0,02. Y finalmente, lo que nos interesa para la prueba t-test lo encontramos en la parte de abajo. Ahora, vamos a hacer el siguiente análisis. El valor que nos interesa es el valor de significancia de dos colas. Este valor, en este caso, es de 0,493. Ahora, mucha atención. Nosotros tenemos que comparar este valor con un valor que le vamos a llamar de alfa. Siempre lo vamos a comparar con un valor de 0,5. De tal manera, si se aproxima a 0,5 como es este el caso, yo puedo decir que, o puedo concluir que con un nivel de significancia, de 0,493, el peso de los pollos de mi granja es estadísticamente igual a 4,5 libras. Con un nivel de significancia de 0,493, el peso de los pollos de mi granja es estadísticamente igual a 4,5 libras. Ahora, si este nivel de significancia fuera mucho menor, digamos 0,01, va a ser menor que 0,5, voy a decir, en este caso, si tuviéramos de este resultado, voy a decir que el peso de los pollos de la granja no es estadísticamente igual a 4,5 libras. O en otras palabras, el promedio del peso de los pollos de mi granja no es estadísticamente igual al peso deseado a las 7 semanas. Una vez que tenemos claro esto, vamos a pasar a el siguiente ejemplo. Para este segundo ejemplo, vamos a tomar los datos que encontramos en t-test relacionados. Recordemos que ya vimos t-test una muestra, es decir, teníamos una sola muestra y comparamos los datos con un valor de peso promedio que me interesaba. En t-test relacionados, en este caso voy a comparar los pesos inicial y peso final con una misma muestra. Es decir, vamos a entender qué datos tenemos aquí. Aquí tenemos los datos de un total de 100 perros a los cuales les aplicamos un cambio en el tipo de alimento. Es decir, inicialmente pesamos a los perros que asisten al consultorio veterinario y nos dimos cuenta que tienen un peso muy bajo. Este peso es un peso de perros de raza grande. Y luego de cambiar el tipo de alimento, tenemos una variación en su peso. Entonces, utilizando la prueba t-test, lo que buscamos es saber si existe una diferencia significativa en el cambio de peso. Recordemos que
aplicamos la prueba de t-test cuando realizamos o cuando estamos en estadística inferencial y cuando tenemos una muestra. Es decir, nosotros tenemos aquí una muestra de 100 perros, lo que significa que mi población posiblemente abarca mucho más de 100 perros, podría ser 500 perros. Sacamos una muestra de 100 perros y con el t-test vamos a hacer una inferencia o generalizar a toda mi población. ¿Qué quiero determinar yo? Quiero determinar si definitivamente hubo un cambio significativo estadístico en el peso inicial y final de mis perros luego de cambiarles el tipo de alimento. Ahora, vamos a copiar los datos del peso inicial y del peso final y los vamos a pegar en PSPP para realizar el análisis estadístico. Recordemos que el primer paso siempre es crear las variables en vista de variables. Peso inicial y peso final. Recordemos que estas variables no tienen decimales y el ancho, como solo tienen 2 dígitos, es de 2. Colocamos los datos correctamente. Revisamos que efectivamente tenemos los datos de etiqueta, en este caso no requerimos colocar etiquetas y que es un valor de tipo escala. Continuamos y vamos a vista de datos y vamos a pegar los valores del peso inicial y del peso final. Ahora que hemos pegado los datos, vamos a realizar el siguiente análisis estadístico para poder hacer la prueba t-test. Para el análisis vamos a analizar, damos clic en comparar medias y seleccionamos prueba T para muestras emparejadas. Recordemos que la prueba T para muestras emparejadas se refiere a cuando una misma muestra tuvo un peso inicial o un tratamiento inicial y tuvo un tratamiento final. En este caso lo que tenemos es la muestra de perros o el peso de los perros de nuestra veterinaria, a los cuales les tomamos el peso inicial y un peso final luego de un tratamiento específico, en este caso el cambio del tipo de alimento. Ahora, pasamos a dar clic en pruebas T para muestras emparejadas y nos va a salir la siguiente ventana. Damos clic en peso inicial y damos clic en este botón, seleccionamos peso final y damos clic en este botón, de tal manera que el peso inicial nos quede como variable 1 y el peso final como variable 2. Damos clic en el botón de OK y nos va a dar o se nos va a abrir la ventana de resultados. Abrimos la ventana de resultados y vamos a entender qué resultados hemos obtenido. Primero, aquí tenemos el peso inicial, nos dice el valor de n significa el número de muestras que yo tengo o número de individuos, en este caso tengo 100. En el valor de media obtenemos los promedios de cada uno de los resultados. De entrada ahí ya podemos sacar nuestras primeras conclusiones. Vemos que el promedio del peso inicial de los perritos que van a la veterinaria es de 24,15 kilogramos y que el peso final es de 28,79 kilogramos. De entrada yo puedo ver que ya hay un cambio en el peso de los perritos, hay un aumento en el peso de los perritos con el cambio de alimento. Pero vamos a ver con la prueba del t-test si puedo generalizar estos resultados no solo para mi muestra, sino para la población, que en este caso digamos que tenemos 500 perritos. Ok, entonces, ¿qué datos más tenemos? Tenemos los valores de la desviación estándar, el error estadístico de la media y el dato que nos interesa para la prueba del t-test es la significancia de dos colas. Es de 0,000, es decir, es más pequeño que 0,000. Este valor, recuerden, tenemos que compararlo con el valor alfa
que lo colocamos en 0,05. Este es el valor de significancia con el que comparamos. Entonces, nos damos cuenta que este valor, el valor obtenido, es mucho menor, es menor que el valor de significancia. Recordemos que tenemos dos opciones. Si es que en este caso son diferentes, yo puedo aseverar que existe un cambio en mis datos luego de aplicar el tratamiento. Por otro lado, si es que este valor se aproximara a 0,05, yo aseveraría que no hay ningún cambio tomando en cuenta este tratamiento. Entonces, como en este caso el valor es de 0,000 y un poco más, mucho más pequeño que eso, voy a aseverar lo siguiente. Efectivamente, existen diferencias significativas en el peso de los perritos luego de aplicar un cambio en el tipo de alimento de perro. Repito, efectivamente, existen diferencias significativas en el peso de los perritos luego de aplicar un cambio en el tipo de alimento para perro. Con esto hemos aplicado la prueba t-test para muestras emparejadas o cuando tenemos un valor inicial y luego realizamos un tratamiento final. Para terminar las pruebas de t-test, vamos a ver las pruebas de t-test no relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener dos grupos diferentes y los vamos a comparar. Vamos a comparar sus promedios y vamos a ver si estadísticamente no existen o existen diferencias significativas. Recordemos que utilizamos el t-test para que los datos que en nuestra muestra los podamos extrapolar a la población. Ok, vamos a ver qué tenemos. En esta ocasión vamos a comparar la edad de los clientes de mi clínica veterinaria y ver si hay alguna diferencia estadística por género. ¿Qué tenemos? Tenemos un conjunto de datos, como pueden ver en total tenemos 130 datos que representan a la edad de mis clientes y sabemos el sexo de mis clientes. Sabemos el sexo que es 1 que representa masculino y 2 que representa a femenino. Una vez que hemos entendido los datos que tenemos en la plantilla, vamos a proceder a copiar los datos de la edad y del sexo y vamos a colocarlos en el programa PSPP para proceder con el análisis estadístico. Entonces, primero creamos en vista de variables la variable edad y la variable sexo. El ancho de la variable edad es 2, no tiene decimales, colocamos 0 en decimales. El sexo, el ancho es 1 y no tiene decimales. Recuerden incluir, es importante en este caso, incluir las etiquetas de valor que les recordaremos cómo hacerlo a continuación. Para eso damos clic en etiquetas de valor. Para esto escribimos el valor de 1 y en etiqueta de valor masculino y colocamos el botón añadir. Luego escribimos el valor de 2, etiqueta de valor femenino y de nuevo al botón añadir. Una vez que hemos agregado estas dos etiquetas de valor, damos clic en el botón OK. Una vez que tenemos las dos variables creadas, vamos a vista de datos y pegamos los valores de edad y de sexo que corresponden a las variables que teníamos en el documento en Excel. Como podemos ver, al colocar o aplastar o dar clic en etiqueta, muestra, ocultar etiqueta, podemos ver los valores de masculino y de femenino y comprobar que correctamente se han agregado. Ahora vamos a ver los pasos para hacer el análisis de t-test para dos muestras no relacionadas. Al dar clic en analizar, seleccionamos comparar medias y seleccionamos prueba T para muestras independientes, ya que tenemos dos grupos, masculino y femenino, que son los que queremos comparar.
Al dar clic nos va a salir esta ventana en donde tenemos que colocar la variable. Recordemos que la variable que queremos analizar es la edad. Para eso damos clic en este botón y se coloca la edad en la parte de variables. Lo que queremos comparar o la forma de agrupación es el sexo. Por lo tanto, seleccionamos sexo, damos clic en este botón y se coloca en esta parte la variable de agrupación que sería el sexo. Ahora, súper importante haber etiquetado correctamente en pasos anteriores. Damos clic en definir grupos y en valor de grupo 1 colocamos masculino y en valor de grupo 2 colocamos femenino y damos clic en continuar y en OK. Con esto nos va a salir la siguiente ventana de resultados. Vamos a entender los datos que tenemos aquí. Recuerden que lo que queríamos era ver o comparar la edad del grupo masculino, el promedio de edad del grupo masculino de los clientes de mi clínica veterinaria y compararlos con el promedio de edad del grupo femenino. Utilizando la prueba t-test, vamos a poder extrapolar los resultados a nuestra población. Lo primero que podemos hacer es ver los promedios. Efectivamente, el promedio del grupo masculino es de 40,62 años y del grupo femenino es de 20,39 años. Y desde ya vemos que son muy diferentes los promedios de edad. Ahora, para poder concluir o extrapolar estas conclusiones a mi grupo poblacional, voy a ver la significancia de dos colas y recordar lo que ya hemos hecho en ejemplos anteriores, compararlo con mi valor alfa. Recuerden que al compararlo con el valor alfa de 0,05 y vamos a ver que es súper diferente al valor que nos da en pantalla, que es de 0,000. Como no se aproxima o son diferentes, yo voy a decir que efectivamente existen diferencias significativas entre las edades del grupo masculino y las edades del grupo femenino. Es decir, los promedios de edad del grupo masculino de mis clientes de la clínica veterinaria es diferente al promedio de edad del grupo femenino. Recordemos que serían estadísticamente y significativamente diferentes. Esto gracias a la utilización del t-test. En próximos videos analizaremos el ejemplo de ANOVA en la plantilla que ya pueden descargar en este momento y utilizar para practicar. Recuerden, la práctica hace al maestro. Sigan practicando.